¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Parlamento. Ya saben que cada semana les contamos lo más destacado ocurrido en los últimos 7 días en la Cámara. Por cierto, una semana importante, se han aprobado los presupuestos de la comunidad autónoma. Fue el martes 21 de diciembre, además en la última sesión plenaria de este 2021. Unos presupuestos que, según el Gobierno, sirven para blindar los servicios públicos esenciales, iniciar la recuperación económica. No lo comparten los grupos de la oposición, PP, Coalición Canaria o la diputada del Grupo Mixto, que votaron en contra. Son los terceros presupuestos del actual Gobierno que también tienen en cuenta las circunstancias excepcionales que atraviesan los palmeros. Porque precisamente las cuentas reservan 100 millones de euros, una partida además ampliable para atender la emergencia volcánica y las tareas de recuperación en la isla. Precisamente por ese asunto le preguntó al presidente la agrupación socialista Gomera. Unas tareas que se van a emprender, han dicho, una vez la erupción haya concluido por completo. Desde esta formación se pide mantener la unidad institucional para afrontar todo lo que queda por delante. Y desde 2014 se imparte de forma pionera aquí en Canarias una asignatura de educación emocional y creatividad en algunos cursos de primaria. Los docentes piden que se ofrezca ahora también en secundaria, algo que apoyan muchos grupos en el Parlamento. De esto se habló precisamente en la Comisión de Educación. Y en este último programa del año les vamos a contar cómo es el trabajo de la Diputación del Común, una institución que auxilia al Parlamento, que está al servicio de los ciudadanos. Hemos hablado sobre el trabajo que realizan con Rafael Llanes, que es el diputado del Común, hoy nuestro invitado en la entrevista. Bueno, nuestro último programa del año aquí en el programa Parlamento, seguimos conociendo los órganos auxiliares de la Cámara y hoy nos toca saber un poco más de la Diputación del Común. Rafael Llanes, diputado del Común, bienvenido a una edición más del programa Parlamento. Hola, buenos días. Bueno, es una institución muy importante para los ciudadanos, de hecho está a su servicio, pero quizá todavía, y mire que ustedes hacen mucho esfuerzo desde hace este tiempo, 3 años, no se conoce quizá todo lo que debería. ¿Para qué sirve la Diputación del Común, señor Llanes? El diputado del Común es lo que en todo el ámbito latino se conoce como defensor del pueblo, a nivel internacional tiene otra palabra, ombudsman. El defensor del pueblo, diputado del Común en Canarias, es la institución, encabeza la institución que defiende a la ciudadanía ante la administración pública. Es decir, cuando una persona tiene un problema con la administración pública, en nuestro caso los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos, el gobierno autónomo, las universidades públicas, juzgados, empresas públicas e incluso empresas privadas que llevan a cabo un servicio público, cuando el ciudadano o el colectivo tiene un problema con alguno de ellos, puede acudir a la Diputación del Común para que nosotros intentemos solucionar su problema. Además se pueden poner en contacto con la Diputación del Común a través de varias vías. Ahora con el tema de la pandemia incluso han habilitado una línea de teléfono rápida para que los ciudadanos expresen su queja, ¿no? Efectivamente, tenemos oficinas en las 8 islas, incluida La Graciosa, con personal del Ayuntamiento de Teguise, pero evidentemente hemos fomentado la comunicación telemática, hemos modernizado nuestra página web diputaciondelcomún.org y hay una ventanita específica de presentación de quejas muy ágil y además hemos puesto un teléfono gratuito que es muy sencillo de recordar porque es un 900 con los dígitos del provinciales 900 928 922 y con ese teléfono nosotros atendemos a todas las personas que puedan tener ese problema. Me gustaría añadir además que nuestro servicio es directo, gratuito, es decir, somos un servicio público y que además es confidencial, es decir, cuando se presenta una queja ante la Diputación del Común, los datos de la persona, evidentemente, a no ser que sea un expediente con nombre y apellidos, por ejemplo, en dependencia, si tenemos que desvelar
ante la administración de quien se trata, pero siempre que podamos lo hacemos con absoluta discreción. Es importante que los ciudadanos sepan que ustedes actúan en caso de que el proceso o la denuncia en sí no esté en manos de los jueces, porque ahí ya sigue otro camino, ¿no? Ustedes son otra vía, digamos. Hay dos casos en los que nosotros no podemos participar. En el primer caso es cuando hay un problema entre particulares, ahí tienen que ir al juzgado. Y el segundo caso, como usted dice, es cuando existe una sentencia judicial, cúmplase, o está en proceso de un proceso judicial y por tanto hay que esperar a que su señoría se pronuncie. Importante también destacar la labor de mediación que puede ejercer también el diputado del Común, no solo presentar la queja pertinente o dirigirse a la administración, cualquiera de las que usted ha nombrado, y presentar la reclamación que toque, sino también puede mediar en determinados problemas que enfrentan a lo mejor a una administración o cualquiera sí, con un colectivo, ¿no? Hay ocasiones en las que hay un problema entre un colectivo y la administración pública, nosotros hacemos de mediador, es decir, convocamos a las dos partes a una mesa, hay un diálogo, entre los dos explican los motivos de su posición política y te tengo que decir que en muchísimas ocasiones se llega a un consenso. Mira, nosotros actuamos, te voy a poner un ejemplo, imagínate que una persona presenta un recurso ante un ayuntamiento porque en un determinado impuesto ha pedido pagarlo a plazos y el ayuntamiento se lo niega, entonces viene a nosotros. Existen tres posibilidades. Uno, el ayuntamiento nos contesta que la ordenanza dice que esa posibilidad no existe y si nosotros lo analizamos jurídicamente es así y lo archivamos, primera posibilidad. Segunda posibilidad, el ayuntamiento nos dice que esa posibilidad no existe, pero nosotros consideramos que sería conveniente para en el futuro que las personas con algún problema económico puedan abonarlo de forma en plazos y por tanto enviamos una sugerencia para que lo modifique si lo considera oportuno. En la mayoría de los casos se acepta la sugerencia de la Diputación del Común. Y tercer caso, cuando la Administración nos dice que efectivamente no lo tiene recogido en su ordenanza, pero nosotros consideramos que hay una legislación superior que obligaría al Ayuntamiento a incorporarlo. Entonces enviamos una recomendación, es decir, archivo, sugerencia, que sería voluntario, y recomendación cuando nosotros consideramos que hay una justificación jurídica que así lo determina. ¿Y cómo está siendo la respuesta de las instituciones, de las administraciones, con respecto a las quejas que les plantea el diputado del Común, que es uno de los órganos auxiliares del Parlamento, ya decimos, pero quizás el que tiene, por más que no conozca la mayoría de los ciudadanos y que sería lo deseable, sí que tiene un especial prestigio por lo que supone de defensa de los ciudadanos, de defensa directa? ¿Cómo responden cuando les llegan con una queja? En primer lugar, lo que tiene que hacer la Administración es responder. Digamos que el nivel de respuesta en un principio no era el adecuado y poco a poco, digamos, se va actualizando. No hemos tenido que firmar ninguna declaración de obstruccionismo y va disminuyendo, digamos, las advertencias que le tengo que hacer a las administraciones públicas. Va disminuyendo, por tanto, la colaboración de la administración pública cada vez es superior. Y además de responder, el nivel de aceptación de nuestras sugerencias y nuestras recomendaciones supera el 73%. De manera que estamos muy satisfechos con la solución de los asuntos que planteamos en la Administración Pública. En esta etapa la Diputación del Común se ha reforzado con el trabajo de 3 adjuntos, bueno, 2 adjuntos y una adjunta especial de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. En particular en este último asunto están empeñados. Este año ha sido terrible porque un terrible caso de violencia vicaria nos ha golpeado a todos en Canarias y precisamente en ese asunto de la violencia vicaria se han empeñado en luchar contra ella también desde la Diputación del Común, ¿no? Sí, con la incorporación de los adjuntos, yo creo que nuestra institución ha potenciado su trabajo. Te doy un dato, en este año que estamos terminando se va a duplicar el número de expedientes con respecto a hace 4 años. Es decir, el trabajo aumenta. Y en cuanto a
Adjuntía Especial de Igualdad y Violencia de Género es la única adjuntía especial de esta materia que existe en España y estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Como comprenderás, al no poder actuar en los asuntos judicializados y evidentemente en violencia de género todo está judicializado, nosotros actuamos en primer lugar en la promoción de los valores de igualdad, porque la violencia de género, la base está en la igualdad, es decir, no hay más leyes que modificar. Ya, lo que tenemos que hacer es educar en la sociedad. Entonces, los valores de la igualdad hay que deben prevalecer en la educación y en las familias, en casa. Ahí es donde se aprenden los valores. Nosotros estamos haciendo una promoción importante y, como usted decía, hemos hecho una jornada específica sobre violencia vicaria. En Tenerife vivimos una situación especialmente grave y bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito y digamos que nuestro objetivo está en que finalmente la violencia vicaria se recoja en el Código Penal de forma específica. Yo creo que es importante también que los ciudadanos sepan que no solo responden de forma rápida a las quejas que se les plantean, sino también que ustedes actúan de oficio. O sea, reaccionan a cualquier situación de injusticia que planteen y se ponen en marcha, ¿no? Nosotros tenemos dos formas de actuar. Una es recibir la queja ciudadana y actuar en consecuencia, y la otra es, sin existir una queja ciudadana, nosotros percibimos que hay un problema y nosotros actuamos de oficio. Hemos actuado de oficio en varias ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, es la de la ley que obliga a que los ayuntamientos tengan un plan de seguridad y salvamento en las playas. Bien, pues muchos ayuntamientos, muchísimos ayuntamientos no los tenían. Hicimos una actuación de oficio, preguntamos a los ayuntamientos, debido a eso muchos se activaron y lo han terminado, y hay varios que nos han comunicado que no tienen medios económicos, y lo que haremos finalmente es dirigirnos a los cabildos y comunidad autónoma para la posibilidad de conveniar la elaboración de esos proyectos. Bueno, hubo un informe este año especial del diputado del Común que tuvo especial, valga la redundancia, repercusión por lo que denunciaba, y también porque hubo un cierto retraso a la hora de abordarlo en el Parlamento. Nos referimos a ese en el que denunciaba pues el mal estado de determinadas residencias de mayores. Parece que ha habido reacción al respecto, aparte de la política. El Parlamento ha decidido a partir de ahora cualquier informe especial del diputado del Común tendrá prioridad, y eso es una muestra más de la fuerza que puede tener esta institución. Y por detrás está el caso estricto que contaba, la situación de las personas mayores, de las que ustedes también se ocupan, ¿no? Nosotros elaboramos un informe anual, digamos el ordinario, en el que va toda nuestra actuación desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año. Lo presentamos en los primeros meses del año posterior, y ahora justamente estos días estamos elaborando el programa de actuaciones para su elaboración, y hacemos informes extraordinarios. El que usted menciona sobre las residencias de mayores, nosotros no le dimos importancia al hecho de que se retrasara en el Parlamento. Lo importante fue que, digamos, le vemos dos valores. En primer lugar, pusimos sobre la mesa un asunto que no estaba en la agenda política y que existe una gran sensibilidad en la ciudadanía sobre las residencias de mayores. Y vimos dos problemas. Uno, la falta de plazas residenciales. En Canarias hay una plaza por cada 68 personas mayores de 65 años, mientras que el nivel en España es una plaza por cada 23, es decir, nosotros tenemos la tercera parte del nivel que tiene España, eso por un lado, y por otro lado detectamos que había una minoría de residencias que incumplía los cánones de calidad que se debe dar a estas personas. Y esos casos se pueden evitar. ¿Cómo? Con inspecciones. Claro. Y también ahí vimos una falta de inspecciones. En Canarias teníamos en ese momento 5 inspectores, ahora tenemos 9, que son muy pocos.
teníamos en ese momento un inspector por cada 45 residencias, mientras que en Baleares hay un inspector por cada 5, de manera que es necesario ampliarlo. Y el objetivo nuestro de estos informes extraordinarios es siempre positivo. Claro. Es decir, lleva una crítica, puesto que tenemos que analizar el problema, pero lleva una propuesta en positivo. Ahora estamos haciendo otro sobre dependencia con el mismo esquema, es decir, claro, detectar qué problema tiene la dependencia en Canarias, y una segunda parte, que es la importante para nosotros, proponer al Parlamento soluciones para resolver el asunto. Un asunto que les preocupa, el de la dependencia, pero no queremos acabar esta entrevista sin hablar de una de las circunstancias que atraviesa una de nuestras islas, que nos tiene pendientes desde hace casi 3 meses, el volcán de La Palma. Ustedes tienen especial sensibilidad con La Palma, tanto en cuanto además la sede principal de la Diputación del Común está ahí, en esa isla, en La Palma. ¿Qué puede hacer la Diputación del Común en esta situación? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Sí, vamos a ver, digamos que para atender a los afectados hay 3 fases. Hay una primera fase de medidas urgentes en la que la Administración Pública ha hecho una gran coordinación, y yo creo que ha sido muy bien valorada por la ciudadanía. El Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo y Ayuntamiento han dado una respuesta adecuada. Ahora viene la segunda parte, que es la ayudas a esos colectivos. Ahí será cuando las personas vengan a la Diputación del Común. Yo me he reunido con un colectivo de afectados, de personas mayores, y con un colectivo de alumnos de segundo de bachillerato que, al suprimirse las clases durante un mes, consideran que están en inferioridad de condiciones con respecto al resto de alumnos canarios a la hora de evaluarse en la EBAU, el acceso a la universidad, y a partir de ahora van a seguir llegando distintos colectivos que van a solicitar que esas ayudas lleguen cuanto antes. Nosotros analizaremos las quejas individualmente y nos dirigiremos a Ayuntamiento, Cabildo, Comunidad Autónoma o del Estado, dependiendo de la ayuda de que se trate. Como se nos agota el tiempo, sí que no quería dejar también de lado el otro gran asunto que, de nuevo, además en Canarias ahora nos preocupa, que tiene que ver con la pandemia. Sus consecuencias económicas, sociales son muchas. También habrá marcado mucha o buena parte de las reclamaciones que les llegan, ¿no? Curiosamente, la pandemia ha provocado muy pocas quejas en sanidad, lo cual quiere decir que nuestro servicio público sanitario está bien valorado por los ciudadanos. Tenemos magníficos profesionales y un buen servicio. Y por otro lado, hubo a principios del curso escolar 2021 hubo muchas quejas en relación a la incertidumbre de los profesores en cuanto al posible contagio y de los padres en cuanto a su alumno. Finalmente, el resultado ha sido muy satisfactorio, no ha habido problemas, y de manera que la pandemia no ha originado ese gran volumen de quejas que nosotros teníamos previsto. Digamos que ha habido una buena cobertura. También hubo alguna sobre vacunación, había colectivos que querían vacunarse de forma inmediata, y la verdad es que todas las quejas fueron atendidas por la Consejería de Sanidad. Y rápidamente, para concluir, otro asunto que le preocupa, se lo trasladó precisamente, además recientemente, al defensor del pueblo, a Ángel Gabilondo, que acaba de estrenarse en el cargo, y habló de menores inmigrantes, que es otro de los grandes problemas, la situación de la migración aquí en Canarias, y después de este año que va a marcar una cifra récord de llegada de personas que tratan de buscar una vida mejor. Canarias tiene una situación geográfica determinada que no lo va a cambiar ningún volcán. Estamos aquí, tenemos la gran virtud de tener un clima maravilloso y tenemos como consecuencia ser puerta de entrada en Europa. Por tanto, la situación que hemos vivido estos 2 años, en mayor o menor grado, va a continuar en el tiempo. Por tanto, es necesario actualizar esos protocolos y actualizar la atención a esas personas. Y hay que tener en cuenta que cuando son menores de edad, la responsabilidad es de la comunidad autónoma
Y Canarias se ha visto desbordado por la cantidad de menores que han llegado. Yo le planteé a Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, la necesidad de una solidaridad entre todas las comunidades autónomas y me dijo que sí, que lo iba a plantear al gobierno del Estado, porque nosotros el año pasado llegaron 2.766 menores y eso colapsa nuestros servicios de atención. Bueno, pues hemos llegado ya al final. Señor Llanes, le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros y sobre todo le deseamos suerte, que todavía le quedan pues al menos 2 años en este cargo que es tan importante para los ciudadanos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes y programas como este para nosotros son muy importantes, ya que llega a la ciudadanía qué es la institución y que sepan que existe, que es un servicio público que está a su disposición para cuando tienen un problema con la administración pública. Muchas gracias. Gracias. El Gobierno de Canarias saca adelante su tercer presupuesto. Se han incorporado en el trámite parlamentario alrededor de 60 enmiendas de las más de 1.000 presentadas por la oposición. Van a ser fundamentales estas cuentas, aseguran, para dejar atrás la crisis de la pandemia, aunque la oposición anticipa que pueden ser derrotadas por la realidad. Al término del pleno, el consejero de Hacienda y el presidente de la Cámara agradecieron el esfuerzo. Solo agradecer el trabajo realizado por esta Cámara estos 2 meses, diputados, diputadas, de manera especial la gente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, al personal de la Casa, imprescindible, también al de los grupos y al del Gobierno, que hacen una labor extraordinaria para hacer posible este y otros resultados gubernamentales. Agradecer el trabajo a los grupos parlamentarios, a los portavoces, a todo el servicio de la Cámara, a los servicios jurídicos y a los servicios de informática, especialmente de la Cámara, por el trabajo. Pues estos presupuestos quedaron aprobados en el que fue el último pleno del año, el martes 21 de diciembre. Y el consejero de Hacienda, también el presidente de Canarias, dicen que estas cuentas van a dar seguridad y a blindar los intereses de Canarias. Han destacado la importancia de que el archipiélago pueda estrenar presupuestos el próximo 1 de enero y especialmente que contribuyan a la consolidación del estado del bienestar o a la recuperación económica. La oposición asegura que las cuentas son irreales. Tercer presupuesto de la legislatura para el Gobierno. Son 9.098 millones de gasto no financiero. Aumentan un 7,3%, 624 millones más que en el ejercicio actual. No hemos aplicado las tijeras. Y pongo un ejemplo. Con respecto al de 2010, el de 2011 cayó más de 1.000 millones de euros. No ven recortes en este texto articulado, solo mejoras. Ha evitado incrementar el endeudamiento, ha disminuido los intereses de la deuda y todo, además, manteniendo inalterables los impuestos. Más de 9.000 millones de euros, que significan los presupuestos más expansivos de la historia de Canarias, necesarios e imprescindibles para la reconstrucción de La Palma y la recuperación del archipiélago. Apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales. Por ello se destinan 3 de cada 4 euros a sanidad, a educación y a derechos sociales. Una previsión de crecimiento que consideran demasiado optimista es la crítica principal entre los grupos de oposición. No presenta ninguna innovación sustancial, sigue cometiendo los mismos errores, insistiendo en las mismas fantasías arrogantes, practicando la misma contabilidad creativa. Son irreales y irresponsables en sus previsiones de ingreso y de crecimiento y son, por lo tanto, también engañosos en sus partidas de gasto. Se ha intentado no incrementar la presión fiscal, pero se ha dotado de un crecimiento económico excesivamente optimista. Han tenido tiempo para adecuar las cuentas a esta realidad, los presupuestos a lo que va a ser realmente el año de 2022 y siguen sin hacerlo. La partida presupuestaria de mayor cuantía es la destinada al Servicio Canario de Salud con 3.461 millones, 160 millones más que este año. Pues el vicepresidente, también consejero de Hacienda, ha insistido en su valoración de que las cuentas son adecuadas para la economía canaria, también para la estabilidad del propio Ejecutivo.
presupuestos del 22 para seguir protegiendo los servicios públicos, que aumentan un 7,5%, los sectores económicos que tienen un incremento presupuestario del 28% y las inversiones, que son un instrumento también para la recuperación, para el crecimiento, que aumenta un 17%. Pero además de los presupuestos, el pleno de esta semana incluía un extenso orden del día. Y entre los puntos que se debatieron, como siempre, pues las preguntas al Gobierno, al presidente, y se habló ahí de la reconstrucción de La Palma o de los principales retos que se marca el Gobierno para este año que va a empezar. Todo esto marcó el arranque de la sesión plenaria. El futuro de La Palma, de nuevo en el Parlamento, en la sesión de control al Gobierno, se ha vuelto a cuestionar cómo se va a planificar esta reconstrucción. Creo que hay una tarea por delante muy importante que llevar a cabo para la reconstrucción, para la construcción de vivienda y para volver a llevar la vida a la normalidad. Se certifique previsiblemente la noche de Navidad la defunción definitiva del volcán. Parece que todo hace indicar que así va a ser. Esa reconstrucción tiene que hacerse con cabeza y teniendo en cuenta también a la sociedad palmera. El Partido Popular se mostró preocupado por el coste de la vida y cuestionó por las medidas a tomar para ayudar a los canarios en este sentido. ¿Tiene usted pensado adoptar alguna medida en el 2022 para compensar la subida de precios y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de las familias? Ante el coste de la vida hay que proteger a los que más precisan de tal protección. Aumenta 13 puntos porcentuales frente al año anterior. La media en los últimos 10 años fue un aumento de un 6%. Y cuando estamos a punto de acabar el año, Nueva Canarias pregunta por los retos para el 2022. ¿Dónde va a concentrar el Gobierno las principales prioridades, el esfuerzo principal para este 2022? Ley de renta ciudadana, la transición ecológica, ley de cambio climático, la educación pública, los mecanismos de recuperación y resiliencia, el autogobierno también es fundamental. La inmigración, que es fundamental, nosotros respondiendo a nuestra competencia y exigiéndolo también al Gobierno de España. Y por último, la recuperación económica, porque entregaremos una Canarias, señor Campos, mejor que la que cogimos en el año 19. Los nacionalistas preguntaron por la propuesta de informe remitida por el Ministerio de Hacienda sobre el sistema de financiación autonómica. La Comunidad Autónoma de Canarias, con este nuevo modelo, con este informe que se ha planteado, es la comunidad más perjudicada de todo el conjunto del Estado con este sistema de financiación. No me cabe ninguna duda que los 70 diputados estaremos absolutamente de acuerdo. En medio habrá ruido, bulla y búsqueda de conflictos. Al final quedará la defensa de Canarias. En la sesión de control al Gobierno también se habló sobre las acciones del Ejecutivo en materia de educación infantil y brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, la consejera de Agricultura dio explicaciones sobre las acciones realizadas para impulsar el plan para la reactivación social y económica de Canarias, y los grupos han puesto sobre la mesa los problemas que se derivan del transporte, el desabastecimiento del sector primario y la subida del precio, por ejemplo, de la papa de semilla. Si lo compramos a 21 y ahora es a 29, manteniendo el mismo precio de la papa, pues posiblemente sea deficitario producir este tipo de alimentos. Los importadores de papas, que son varias empresas grandes canarias, están trabajando ya para buscar otras alternativas para evitar estos problemas que han tenido puntuales en la falta de suministro por el Brexit. Desde el año 2014 se imparte, además de forma pionera aquí en Canarias, EMOCREA, que es una asignatura de educación emocional y creatividad. Se da ya en algunos cursos de primaria y los profesores quieren que también se ofrezca en secundaria. Fue, de hecho, uno de los asuntos clave de la Comisión de Educación. Educar en emociones para prevenir el daño psicológico y de los sentimientos es la asignatura pendiente en algunos centros educativos. Se instauró de forma pionera en Canarias de primero a cuarto de primaria en el curso 2014. Sin embargo, los docentes la piden también para quinto, sexto, secundaria e incluso en el bachillerato. Los últimos acontecimientos adversos que como pueblo hemos vivido, tanto el COVID-19 como la erupción de La Palma, nos han recordado lo esencialmente importante de nuestras vidas y del acto educativo, que no es otra cosa que las personas y lo que nos define como seres humanos. Se ha hablado sobre esta asignatura, EMOCREA, en el Parlamento de Canarias. Se ha recordado cómo ha influido de forma positiva, por ejemplo, en los niños palmeros del Colegio de La Laguna, arrasado por la lava. Les puedo asegurar que EMOCREA, en el plano psicológico, ha sido ese frente de contención para que la comunidad educativa haya tenido la posibilidad de ser supervivientes resilientes y no meras víctimas resignadas. La pandemia, el volcán,
Nunca van a faltar situaciones extremas en las que tengamos que gestionar las emociones y hacerlo en positivo. También se aprende en las aulas. Otro de los temas que se abordaron precisamente en esa comisión, el alumnado y los docentes de los centros de educación de personas adultas de Canarias que no están de acuerdo con el plan de la Consejería de Educación de limitar a 5 años el tiempo en el que estos alumnos y alumnas, que son mayores, puedan estar en formación básica inicial. Un asunto por el que el Grupo Popular preguntó a la consejera en esa comisión. Manuela Armas ha defendido esta decisión, aunque está abierta, dijo, al diálogo. No es razonable que un alumno esté 13 años. ¿Qué diríamos nosotros si, por ejemplo, está un niño 13 años en tercero o en cuarto de primaria? Todas las enseñanzas tienen un principio y un final. La tienen las enseñanzas universitarias, las tiene la enseñanza de primaria, la tiene secundaria, bachillerato. Todos tienen un tiempo de... Es verdad que este tipo de alumnado es un alumnado distinto y especial, evidentemente, y eso lo tenemos en cuenta, ¿no? Por eso entendíamos que a partir de este momento podría ser suficiente 5 años. Y también esta semana se ha celebrado la Comisión de Control de esta casa en el Parlamento. Se ha hablado de la programación y de los contratos y una petición del Grupo Popular para separar estos asuntos en otra comisión que permita abordar otras tareas del ente público en las comparecencias mensuales. Entre enero y noviembre de 2021, el ente ha formalizado 157 contratos que abarcan desde el arrendamiento de instalaciones en La Palma para la cobertura del volcán hasta la sesión de eventos deportivos, pasando por la emisión de programas como ¿A dónde va mi dinero? Obtuvo el premio de la crítica de la Academia de Televisión, es uno de los programas que más se comenta en el mundo de la producción audiovisual. Yo creo que sigue unos estándares mínimos y aceptables de lo que se debe hacer en una televisión pública. Le animamos a seguir trabajando para que el ente pues siga ejerciendo un papel crucial como transmisor de la cultura. Además, con el objetivo de mejorar la capacidad de control sobre la Radio-Televisión Canaria, se ha propuesto que en un futuro la información sobre contrataciones del ente sea remitida al margen para no monopolizar las comparecencias mensuales. Que si es necesario que usted venga a hablar y a comparecer de cualquier contrato o de esa relación de contratos, pues creo que sería mucho mejor. Asimismo, el administrador único reiteró sus disculpas, como ya lo hizo el programa responsable, por la intervención de un negacionista. En el afán de desmontar ese discurso se le dio un espacio que no le corresponde en una televisión pública. Es de agradecer, porque hay que saber rectificar para reconocer los errores y no volver a cometerlos. Finalmente, el administrador único defendió la emisión de un programa sobre los charcos de Fuerteventura en relación con la promoción y el conocimiento de los valores paisajísticos. Y hoy es el último programa Parlamento del año, falta nada para despedir este complicado 2021 y por eso hoy en Canarias Opina queremos que nos cuenten qué le piden a 2022. Quedan pocos días para que termine 2021, año complicado en el que parecía que poco a poco íbamos saliendo del oscuro túnel de la pandemia, pero ya lo ven, la sexta ola vuelve a complicarlo todo ante la llegada de la nueva variante Omicron. Año difícil, sobre todo para la gente de La Palma, que ha resistido estoicamente a un volcán que ha causado muchísimo daño, pero que ha demostrado la fortaleza de los habitantes de la Isla Bonita. Pero toca mirar hacia adelante, hacia un nuevo año que esperamos que llegue con buenas noticias. Por eso hoy les preguntamos, ¿qué les gustaría que ocurriera en 2022? ¿Qué le piden al año nuevo? Recuperar nuestra libertad con el tema del COVID y que podamos volver a tener una normalidad y bueno, y que esto se acabe. Esperemos que se alegre todo un poquito, la gente sea un poquito más consciente de la gravedad del asunto y se lo tome un poquito más en serio y podamos salir todos para adelante. Que mejore la cosa del COVID y que podamos tener un poquito más de libertad. Cambie todo el tema de la pandemia, que de verdad tengamos un nivel de conciencia sobre que no estamos solos, sino que no contagiemos a los demás y que de verdad vamos saliendo de esto para que la economía progrese, para que podamos volvernos a reunir todos y estemos felices. Sobre todo que haya salud para todo el mundo y todo el mundo sea feliz, que haya trabajo. Que para el año que viene, las Navidades, nos podamos abrazar todos. La pandemia esta la podamos vencer y que entre el niño Jesús con mucha felicidad para todos los canarios y sobre todo lo de la isla Lagunera. Una salud mejor para todo el mundo, que el próximo año sea mejor para todos.
Pues ya han escuchado que termine la pandemia, que es el deseo más recurrente para el año que está a punto de comenzar. Casi nos vamos ya, pero antes les mostramos imágenes de parte de la decoración que han instalado en el Parlamento, que también se viste de Navidad hasta el 6 de enero, para desear a todos que pasen unas buenas fiestas y sobre todo que tengan mucha salud. Pues nosotros vamos a terminar aquí, pero queremos hacerlo con el vídeo con el que los trabajadores del Parlamento de Canarias quieren felicitar a todos. Nosotros también les deseamos unas felices fiestas, sobre todo cuídense mucho. Hasta pronto. Termina otro año difícil, marcado por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias sociales, económicas y de todo tipo. Y en las últimas semanas, por la catástrofe natural del volcán en la isla de La Palma. Nunca pensamos que Canarias se enfrentaría a retos como este. Pero todas hemos hecho un esfuerzo como nunca. Un esfuerzo desde la unidad, desde el diálogo. Porque sabemos que solamente así es posible avanzar. Trabajamos por una Canarias justa y social. Una Canarias solidaria. Una Canarias igualitaria y sostenible. Inclusiva, tolerante. Diversa, abierta. Con futuro, mucho futuro. Una Canarias de oportunidades. Primero fue la pandemia la que nos puso a prueba. Y toda Canarias se volcó por salir adelante. El volcán vuelve a demostrar lo grandes que somos. Que Canarias se crece a tales adversidades. Y que lo que pasa en una isla pasa en todas las islas. La Palma no ha estado sola. Ni estará sola. Porque toda Canarias es hoy La Palma. Estaremos también para la reconstrucción. Y nuestras islas seguirán siendo ejemplo. Ejemplo de un trabajo bien hecho. De un proyecto llamado Canarias. De todos y todas tenemos mucho que aportar. Codo con codo. Sí, ha sido un año muy duro. 12 meses con mucho que contar. 12 meses repletos de imágenes para la historia de Canarias. 12 meses que también dejan mensajes positivos. La familia que forma el Parlamento de Canarias queremos enviar un mensaje de esperanza que llegue a todos los rincones del archipiélago. Desde esta casa, que es la casa de todos los canarios y las canarias de las 8 islas, queremos desearles de todo corazón unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero año 2022.